Hoy tengo el honor de conversar con el que para mí es una de las figuras más influyentes del budismo zen en el mundo hispanohablante, Dokusho Villalba. Buenas, Maestro, maestro zen, de hecho es el primer monje y maestro zen en la historia de España, fundador de la comunidad budista Soto Zen y del templo Luz Serena, en el cual estuve una temporada y fue una experiencia fantástica. Ha dedicado y dedica gran parte de su vida a transmitir las enseñanzas del Dharma con mucha profundidad y con mucho rigor. Ha traducido numerosos textos muy importantes como el Sobogenzo, no sé si lo he dicho bien, Sobogenzo, y también es autor de numerosos libros, entre ellos Zen en la Plaza del Mercado, que por supuesto os lo recomiendo encarecidamente. Dokusho Villalba, es para mí un gran placer tenerte aquí este ratito conmigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? muchas gracias, Juanjo. Estoy bien. Estoy bien, en una experiencia vital profunda porque acabo de perder a mi padre. Mm, Entonces, eh, es una experiencia que para todo el mundo, ¿verdad? mm, La sensación de que tu progenitor ya no está. A mí me contaron una vez algo que dice que las generaciones es como si fuéramos caminando uno detrás del otro por una llanura, al final de la cual hay un precipicio por el que todos vamos a caer, ¿no? Cuando vamos detrás de nuestro padre, es decir, cuando nuestro padre está vivo, vamos detrás, vemos su espalda y eso nos da una cierta seguridad de que todavía estamos aquí, de que no es nuestro turno, ¿verdad? Pero cuando vemos caer a nuestro padre por el precipicio, ya no hay nadie que se interponga entre el precipicio y uno mismo. mm, Entonces uno ya sabe que el próximo es uno mismo. Entonces estoy ahora ahí en ese momento sintiendo que el próximo seré yo. mm. Y lo más misterioso de esto es que no sabemos cuándo Ah, no, ni dónde. ni dónde. Se Pues dice que el ser humano solo podemos estar seguro de dos cosas en este mundo. Bueno, que vamos a morir y que no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Así que efectivamente. Pues nada, Docuyo, no sabía esta noticia, te acompaño en el sentimiento. muchas Eh, gracias. Supongo y estoy seguro de que alguien con tan curtido como tú a nivel interno habrá sabido ver este proceso, ¿no? Como algo Claro, natural, claro, claro. pura No, impermanencia. mi padre ya era una persona muy mayor, de 93 años, estaba ya muy incapacitado, llevaba un año sin levantarse de la cama y ya un tiempo de un mes por lo menos inconsciente. Entonces estaba ya en el proceso natural y yo considero que la muerte es el, es el fin natural de la vida. No considero que sea una tragedia, ni un drama, ni un error de la naturaleza. Es lo más natural del que está vivo es morirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me ha afectado desde el punto de vista de decir, ay, qué gran pérdida, porque de hecho ya lo habíamos perdido hacía algún tiempo, ¿no? Mm, Así sí. que, bien, Una vez bien. escuché a un maestro tibetano, aquí al lado donde estoy, y decía que le fascinaba la manera que teníamos de vivir en Occidente, ¿no? La importancia que le dábamos a las cosas, que no quiere decir que no la tenga. Decía que no nos damos cuenta de que, él decía, ¿no? Que el momento más importante de la existencia es prepararse para un buen morir, Ujú, comprender que la vida es muerte y que la muerte es vida, y comprender que desde el mismo instante en el que nacemos, el destino único es morir. Puedes tener carreras, conseguir dinero, tener muchos vínculos, lo que tú quieras, que eso al final se va a quedar aquí y lo realmente importante es ese momento y lo que tu conciencia o ser se lleve contigo en ese momento, ¿no?
Pasa que aquí en Occidente no tenemos, digamos, mucha cultura de lo que es la muerte y lo tomamos como un drama, cuando es parte que está indisoluble con la vida. O sea, es que la vida, de hecho en el budismo zen, a la vida le llamáis vida, vida-muerte, ¿no? Vida-muerte, Sí, vida barra muerte. sí. Ujú. Claro, algo que escuché también es que si le tienes miedo a la muerte, quiere decir que le tienes miedo a la vida también. Así es. Claro, entonces te cierras a vivir. Ujú. En Mm, el Zen se dice también que cuando has vivido plenamente durante el día, puedes morir en paz al anochecer. mm, Ahora, si no has vivido lo que tienes que vivir plenamente, en plena conciencia, mm. durante el día, cuando llega la noche, pues no quieres dormir porque tienes la sensación de que no has hecho, que te falta algo por hacer. Claro, 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 claro. Perfecto. Oye, antes de nada, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto, ¿eh? Del precipicio y del padre, ¿no? Es un buen ejemplo porque la idea que tengo con este canal es no enseñar nada a nadie, por supuesto, porque no soy nadie para enseñar, sino invitar a reflexionar, ¿no? Traer invitados que compartan reflexiones para que lo después en tu día a día te lleves esta reflexión, la hagas tuya, saques por supuesto tu propia conclusión, pero eso, ¿no? Una invitación a reflexionar. Y bueno, teniendo aquí conmigo a un maestro zen, experto, yo diría, en todo el tema de meditación, la primera pregunta creo que es como muy lógica, ¿no? Para personas como yo, que estamos empezando con todo esto, o para personas que nunca hayan escuchado nada sobre la meditación, ¿cómo nos transmite un maestro zen con tanta experiencia qué es meditar y por qué es tan importante? Bueno, pues la enseñanza siempre debe ser adaptada al tipo de personas, de público al que va dirigida, ¿no? No siempre enseño de la misma manera la necesidad de la meditación. Cuando hacemos retiros de acercamiento, como el que vamos a empezar el miércoles, que vienen principiantes, pues entonces me ciño a algo muy básico. Cuando hacemos retiro de profundización, pues entonces ya entro más en harina. Pero en general, a mí me gusta decirlo con dos palabras. Meditar es sentarse y sentirse. Sentirse no desde un punto de vista hedonista o narcisista, sino desde un punto de vista de la conciencia despierta. Sentirse es como sentir qué soy yo, quién soy yo, qué es esto de vivir, de estar vivo, ¿no? Entonces, las enseñanzas budistas nos enseñan la forma básica de meditación, que es aplicando la atención al cuerpo para crecer en conciencia corporal, a la respiración, para darnos cuenta de la función tan fundamental que tiene la respiración en nuestra vida, enfocar la atención en las sensaciones, porque somos un organismo dotado de 5 puertos sensoriales a través de los cuales captamos la realidad. Prestar atención a nuestras emociones, nuestros movimientos emocionales, que son los que nos ponen en movimiento en la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos emociona? ¿Qué es lo que nos motiva? Después, prestar atención a las construcciones mentales, a los constructos mentales, a los pensamientos, y darse cuenta de que sea lo que sea que pensemos, ese pensamiento es una construcción de la realidad, no es un reflejo de la realidad, es un reflejo de nosotros mismos, de lo que nosotros somos por dentro. En definitiva, meditar es hacerse íntimo consigo misma. Y esto es muy importante porque lo contrario a esta intimidad sería la enajenación. Es decir,
una persona que no está en contacto con su cuerpo, ni con su respiración, ni con sus sensaciones, ni con sus emociones, ni con sus pensamientos, es una persona enajenada, es decir, alguien que se vive a sí mismo como una cosa ajena, extraña, ¿no? Y esto es muy grave porque de aquí al estado de robot, de cibot, no hay muy poco. Mm, Lo que caracteriza a los seres humanos es nuestra subjetividad, nuestra vida interior, nuestra riqueza emocional, y conocer eso es conocernos a nosotros mismos. Ya lo decía también, estaba escrito en el frontispicio del templo de Delfos, ¿no? Que es un lema de Sócrates, que es conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y conocerás la realidad, el universo, porque uno mismo no es algo distinto y separado de la vida, de la realidad, de la naturaleza, del universo. Así mm. que meditar es sentarse, nosotros nos sentamos en una postura concreta, en esta conexión, en esta cita profunda con uno mismo. Espectacular. Para mí es un pilar básico. De hecho, cuando estaba en Luz Serena, me encantaba la meditación de la mañana. Ese Ujú. soporte de estar con los compañeros es mágico. Después, cuando cantábamos el Makahanya Haramita Shingyo, espectacular, me gustaba mucho. Y Dokusho, se puede observar, e incluso también, ¿no? Lo experimento yo, que podemos pensar que meditar es sentarse en el cojín y ya está. Ajá. Pero eso para mí puede ser un poco limitante o incluso erróneo, ¿no? Porque meditar, a mi modo de ver, no es solo hacer zazen. ¿Qué hay del zen fuera del zafu? ¿No? Es como que lo acabas de explicar, pero ¿cómo de importante es no ceñirse a meditar solo en el zafu? Nosotros decimos que cuando, o sea, para quien conozca nuestra práctica, la entrada en la sala de meditación es muy ritual, se le da mucha importancia. La manera de caminar por la sala de meditación, de sentarse, porque se trata de hacerlo todo a plena luz de la conciencia, ¿no? Entonces todo eso va preparando la mente y el cuerpo para entrar en un estado de meditación profundo. Pero nosotros decimos que la verdadera meditación comienza cuando salimos del dojo, de la sala de meditación, es decir, cuando entramos en la vida cotidiana, ¿no? A las personas que hacen una división tajante entre lo que sucede dentro de la sala de meditación o sentada en meditación y fuera, pues es como si estuvieran creando una disociación tremenda. Ahí no hay integridad, ¿no? No hay coherencia. Entonces, la meditación bien entendida y bien realizada, naturalmente, debe permear nuestra vida cotidiana. Pero tampoco es que haya que hacer un esfuerzo excesivamente voluntarista, porque mucha gente pregunta, ¿y cómo llevo lo que aprendo en la meditación a la vida cotidiana, ¿no? Quieren encontrar la aplicación práctica enseguida, rápidamente. Y yo siempre les digo que se relajen, que no, que eso viene naturalmente, Mm, viene, viene solo. Esto es, y empleo la metáfora de tú tienes un armario ropero donde metes la ropa. Yo por lo menos tengo saquitos de lavanda que cojo de aquí mismo, del jardín, lo meto y entonces cuando abro el armario huele a lavanda. Y las prendas que están ahí dentro se impregnan del olor a lavanda. Y cuando me las visto y salgo, la gente dice, ¡ay, qué bien huele a lavanda! mm. Porque lo llevo impregnado en la ropa, ¿no? Pues zazen y vida cotidiana es algo parecido. Tú te sientas en zazen una y otra vez
Y esa práctica te va impregnando los huesos, te va impregnando el cuerpo, te va impregnando la mente, la palabra, todo. De manera que cuando sales de la meditación y vas a la vida cotidiana, vas con ese aroma, digamos, invisible, sin que tú hagas ningún esfuerzo artificial, sino que es algo que surge naturalmente. Buah, totalmente. Qué bonito lo explicas. Cuando estuve en Luis Serena, me gustaron muchas cosas, ¿no? Pero algo que recuerdo es, creo que era los miércoles por la tarde, hacíamos el círculo de corazones, Sí. que creo que en todas las comunidades debería ser casi obligado, ¿no? En el sentido Ah, de que me parecía que era súper bonito, ¿no? Cómo cada uno expresaba cómo había ido la semana y ahí veías como cada semana te sentías totalmente diferente, ¿no? Unas mm, semanas estabas arriba, otras estabas más abajo. La pura impermanencia, ¿no? Y cómo es la emocionalidad y cómo te puedes dejar llevar por ella si no estás en esa observación que acabas de comentar, ¿no? Pues de entre todas las cosas que me gustaron y muchas frases que dijiste que me calaron, hubo una en concreto que cuando la escuché fue como que se me quedó ahí grabada. Y fue cuando dijiste, todo queda dicho en el silencio. mm, Esa frase, ¡boom!, me quedó ahí y dije, wow, qué profundidad de frase, qué mm. bella. ¿Puedes hablarnos un poco de este silencio? Porque no es el silencio de no hablar, es otro silencio. Sí, en la práctica del Zen comenzamos por el silencio de no hablar y los retiros se hacen en silencio. Eso es importante porque primero hay que parar la cháchara verbal aquí. Pero claro, detrás de la cháchara verbal está la cháchara mental. Entonces, cuando uno empieza a parar la cháchara verbal, entonces entra en contacto y toma conciencia de la cháchara mental, del smog, del ruido mental. Entonces, ahí todavía no se está experimentando el silencio, aunque se experimenta el silencio físico, verbal, de la palabra, pero al haber tanto ruido dentro de la mente, uno no conecta con el silencio interior y el silencio profundo de la naturaleza, ¿no? Pero con la práctica y la experiencia va llegando un momento en el que la loca de la casa también empieza a calmarse, empieza a tranquilizarse y de pronto no hay pensamientos obsesivos y entonces uno conecta con el silencio interior y conecta con el silencio exterior, sobre todo si estás en un lugar como Luz Serena, ¿no? Que no hay nada de contaminación acústica ni lumínica, porque no tenemos vecino en 5 kilómetros a la redonda. Estamos ya lo sabes, en pleno monte. Entonces, ese silencio es el que está siempre, que nunca desaparece, porque lo que aparece y desaparece es la palabra, es el sonido. Hay un haiku japonés muy bello que dice, después del canto del búho, el silencio de la montaña es más profundo aún, ¿no? Mm, Entonces, ese juego entre sonido y silencio, esa es la magia, la creatividad, la fuerza de la vida. La música, de hecho, es una combinación de sonidos y de silencio. Cuando no hay el suficiente silencio en la música, eso suena como cacofonía, como cargante. ¿M? De la misma forma, cuando no hay silencios en el discurso de una persona, en la conversación de una persona, eso suena finalmente cargante. Entonces, nosotros, digamos que nos entrenamos a, a conjugar nuestra palabra con el silencio y a conjugar el pensamiento con el no pensamiento.
la ausencia de pensamiento. Mm, profundísimo. De hecho, siempre que leo cosas de Zen, inciden mucho en la importancia de, si no tienes nada importante que decir, no hables, Así es. ¿no? Si no te pierdas en el parloteo y en las conversaciones, porque a mi modo de ver, la mayoría de las conversaciones no son sino un escape de ti mismo, ¿no? Necesitas exteriorizar y compartir lo que te pasa para buscar aprobación y todo este enredo, ¿no? Cuando lo que propone el Zen, a mi modo de entender, es para, y siéntate y siéntete y observa. Y creo que es importante en este punto no poner etiquetas ni juicios, me gusta, no me gusta, simplemente observar, ¿no? Algo Ujú. así sería. Así es. Mm. Y Dokusho, me encantaría saber qué piensa un maestro Zen, porque esta es una pregunta que se repite mucho, ¿no? Sobre ¿cuál es el propósito de la existencia? Porque si en el hinduismo se habla de que estamos en Maya, en el budismo samsara, que tiene su lógica, ¿no? Porque vivimos en un constructo mental y lo que percibimos desde esa proyección es un constructo mental, no es la realidad. Por eso supuestamente estamos en una ilusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la existencia para un maestro zen? Yo creo que no hay un propósito objetivo y universal para todo el mundo. Mm, Y si lo hay, no hay manera de conocerlo, de que todos lo conozcamos. mm, El propósito de la vida no está escrito en grandes letras en el cielo ujú. o en las montañas, como Hollywood, donde está escrito. El propósito de la vida hay que buscarlo en el fondo del propio corazón. Es el conócete a ti mismo. ¿No? Eh, yo me he encontrado a personas que me han dicho, yo he encontrado el propósito de la vida, de mi vida. Y el propósito de mi vida es servir a mi mujer y esposa. Y Estupendo. esa persona está plena y feliz haciendo eso. ¿Y quién puede decirle, oye, menudo propósito? No, no, cada uno es... así que eh, cada uno debe encontrar el propósito. Y el propósito, además, no es único y el mismo durante toda la vida para la misma persona, sino que va cambiando, ¿no? Cuando eres adolescente, cuando eres joven, cuando terminas la carrera, cuando te casas, cuando te separas, cuando el propósito va cambiando, se va profundizando a veces. Eh, a mí me gusta sentir que mi propósito en particular es hacer el bien, aportar algún bien a los demás y a mí mismo, claro. Mm, Entonces, hacer algo que cuando me llegue la hora de irme, yo pues bueno, he hecho algo o he intentado hacer algo bueno para la gente, ¿no? Y para todo el mundo. De manera que sí que cuando te vayas el mundo sea un lugar un poquito mejor que era cuando estabas. Entonces, eso que es un propósito tan sencillo, tan simple, y que se puede practicar cuando le estás comprando el ticket a un vendedor en el metro o al chofer del autobús o cuando estás pagando a la cajera del supermercado. En todo momento se puede practicar, es decir, sea lo que sea que estoy haciendo ahora, que esto sea algo bueno para ti. Y si no puedo hacer algo bueno por ti, por lo menos voy a procurar no hacerte daño. No hacer, ¿no? Entonces, con eso a mí me parece que si todos los seres humanos tuviéramos un propósito parecido, bueno, nos iría de otra manera, seguramente. mm. Pues me ha gustado mucho tu respuesta porque lo que he observado en mí y lo que puedo o he podido observar en círculos espirituales es que
el propósito se convierte en imitar o emular o llegar a una meta como muy grande, ¿no? No deja de ser una idealización con esto. Y esto puede ser peligroso, porque desgraciadamente he visto más de una vez a personas que acaban brotando psicóticamente, Así porque es, se identifican totalmente con un propósito súper elevado, súper grande y se pierden totalmente en eso, ¿no? Entonces creo que es importante reflexionar sobre esto. Es como así hacerlo todo sencillo. es, Y en ese conocerte a ti mismo, si ese conocerte a ti mismo es atender a tu esposa, ese es el propósito. No te así es. pierdas en grandilocuencias o en imitar a Milarepa o lo que quiera que sea, porque entonces te vas a perder más todavía. Ese es mi punto de vista, por eso creo que ha estado muy bien tu pregunta, perdón, tu respuesta. Y nada, Dokushon, antes de pasar a la soberanía atencional, que es lo nuevo que estás desarrollando, que vas a sacar un curso sobre ello, me gustaría saber antes de esto cómo define un maestro Zen qué es la abundancia. La abundancia es una percepción de plenitud, Mm, es decir, es una experiencia de plenitud que no tiene nada que ver con datos objetivos. Por ejemplo, en el mundo occidental, rico, tecnologizado, hay una gran abundancia material y, sin embargo, la experiencia más extendida en las personas es la de carencia, es la de me falta algo, me falta algo. Entonces se puede ser enormemente rico y estar afectado por un sentimiento de carencia, que es lo contrario a la abundancia. tal Y cual. por lo contrario, los que hemos viajado a otros sitios y hemos visto otras culturas, a lo mejor que viven en un estado de pobreza o de simplicidad mayor, y sin embargo, eh, el estado de alegría, de plenitud, de generosidad que tiene es muchísimo mayor. Esto no quiere decir que tengamos que conformarnos con que en la tercera, cuarta parte del mundo los seres humanos no tengan ni siquiera lo necesario para vivir. No, yo no estoy justificando eso. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener sus necesidades básicas cubiertas. Pero a partir de ahí, el índice de riqueza o de abundancia no es no es un baremo que asegure el sentimiento de felicidad, de plenitud y de abundancia. Entonces, eh, hay un poema de Milarepa. Milarepa, como sabes, era un sabio tibetano que durante gran parte de su vida vivió como asceta recluido en una gruta, en una cueva, retirado. Tenía muy pocas posesiones y entre ellas tenía un cuenco de barro que le servía para todo. Le servía para comer, para beber el té. Y entonces un día, en un movimiento, el cuenco se le cayó, se rompió y cuando vio los trozos en el suelo, compuso un poema que decía, hoy este cuenco al romperse me ha dado una enorme enseñanza sobre la impermanencia, ¿no? Este cuenco, que es lo único que tengo, me ha dado una enorme enseñanza sobre la impermanencia. Mm, Así que eh, la, la impermanencia quiere decir que todo pasa, que todo es transitorio y que no podemos apoyarnos en nada transitorio para encontrar plenitud interior. Entonces la plenitud interior es la de Milarepa, por ejemplo, en este caso, que aún habiendo perdido lo único que tenía, se encontraba en en un estado de aceptación, de plenitud, de abundancia, aunque se quedara sin nada. Y esto es algo que Occidente necesita aprender. mm, Occidente y el mundo entero en general, porque si no, vamos detrás de la acumulación de riqueza y eso implica la devastación del medio ambiente, la
el abuso de los recursos naturales, del petróleo, de todo. Y eso es una carrera de locos que no lleva a ningún fin. No tiene el progreso, no te lleva a ninguna meta en ese sentido. Sí, en la segunda parte de este libro hablas muy a fondo de esto, os ¿Ves? recomiendo leerlo porque hace un análisis de este mundo que en realidad por H o por B todos hemos construido, ¿no? Por acción u omisión todos hemos contribuido a este mundo, ¿no? Se trata de poner conciencia en ver qué es lo que hemos creado y contribuir de otra manera, ¿no? Sobre todo desarrollar para mí ese contento interior de sentirte abundante por no necesitar lo que no necesitas. Porque muchas veces hay personas, o me incluyo ahí, ¿no? Que echamos de menos algo que nunca hemos tenido. Mm, Es un sinsentido, totalmente. así Echar, es. echar de menos tener mucho dinero cuando nunca has tenido mucho dinero. Conozco muchos casos de personas que siempre han sido normal económicamente, con una actitud inconsciente de carencia, y de repente les cae mucho dinero. No sabes qué hacer con eso. No sabes qué hacer. Y resulta que al final tu vida a los 2 meses es mucho peor de lo que era antes de que te toque el dinero, ¿no? Entonces, ¿estoy diciendo con esto que el dinero no sea importante? No, por supuesto que no. Se pueden hacer muchas... El dinero es energía. Pero si tu estado de contento, de estabilidad interna depende de factores externos, entonces estamos bastante fastidiados en ese sentido, ¿no? Por A eso... partir de cierta cantidad, los bienes materiales empiezan a ser un problema más que una solución. Exacto, exacto. Sí, sí. A no ser que tengas mucha conciencia y que digas, mira, sé que esto es energía y lo voy a usar para ayudar, ¿no? Para que esta energía se mueva y se ayude. Pero si entra el miedo inconsciente a perderlo, ya entras ahí en una trampa tremenda, porque lo he visto varias veces. La paranoia, porque se acerca por interés. Y al final resulta que como sigues en el patrón de carencia, acabas perdiéndolo todo y con la culpa por haberlo perdido, ¿no? Es como Mm, una bola ahí. mm, Pues Dokusho, háblanos por favor de esto que me comentabas antes de grabar, de la soberanía atencional. mm. La soberanía atencional, yo la llamaba antes autonomía atencional, Hmm, pero últimamente la llamo mejor soberanía atencional porque el término soberanía tiene una connotación incluso política, ¿no? Así como mm, luchamos por la soberanía del territorio, el territorio físico, de las tomas de decisiones de un país, eh, la soberanía atencional se refiere a la capacidad de usar nuestra propia atención, nuestra mente, de la forma como libre y conscientemente queramos y decidamos. Es decir, la soberanía atencional implica enfocar la atención en aquello que tú has decidido durante el tiempo que tú has decidido y con el propósito con el que tú lo has decidido. Esto está siendo muy importante hoy día y es importante que nos reeduquemos todos y reivindiquemos a través del entrenamiento personal nuestra soberanía atencional, porque hoy día las grandes tecnológicas que han desarrollado técnicas poderosísimas de secuestro de la atención y de adicción a las aplicaciones, redes sociales, etcétera, están capturando nuestra atención y dirigiéndola sin que nos demos cuenta durante un montón de tiempo a esto o al otro. Ya con los medios de comunicación pasaba eso. Todos los medios de comunicación tratan de captar nuestra atención y de dirigirla hacia donde ellos quieren que la dirijamos, ¿no? En una suerte de manipulación de la atención y por lo tanto de la conciencia de las personas. Entonces, a partir de los cursos de cultivo de la atención plena que impartimos en la escuela de atención plena,
y que tienen como fin y propósito una especie de alfabetización de la ciudadanía en atención, porque es el recurso más importante hoy día y uno de los más escasos también. No hay que olvidar que actualmente vivimos en una economía de la atención. Ahora lo que genera riqueza ya no son los bienes materiales en sí, ni la propiedad de los medios de producción. Ahora lo que genera riqueza es la capacidad de captar la atención de la gente y de convertir esa captación en dinero, que es lo que hace Google, lo que hace Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y todo eso. Convierten nuestra atención secuestrada en dinero, en dinero y en poder político. Entonces, eso de la soberanía atencional es muy importante porque la atención es la antesala de la conciencia, o sea, o la condición sine qua non de la conciencia. Si no hay atención a algo, no hay conciencia de eso. Y la atención es una facultad mental fundamental en todo proceso cognitivo, en todo proceso de toma de conciencia, y cuando tenemos la atención enajenada, nos convertimos en extraños para nosotros mismos, en zombies programados que siguen las directrices de los grandes oligopolios de la comunicación, ¿no? En ese sentido, el curso que he preparado y que voy a empezar a impartir dentro de unos meses va destinado a empoderar a las personas en, en el cultivo y en el uso de su atención. Y, por ejemplo, tiene sobre todo tres grandes bloques. El primero es qué es la atención, por qué es tan importante la atención, date cuenta de tu atención, date cuenta de lo que puedes hacer con tu atención, ¿eh? Y entonces, bueno, ahí uno recupera la conciencia de la importancia de esta atención, ¿no? En el segundo bloque, ahora date cuenta de cómo te roban la atención. Y entonces identificamos los mecanismos, identificamos las técnicas que llaman de seducción, pero que no son de seducción, son de manipulación, Ujú. que han sido desarrolladas en la Universidad de Stanford y en la que se han formado casi todos los los tecno-oligarcas de Silicon Valley, ¿no? Que es lo que están poniendo en práctica. Denunciar, identificar, ver cuáles son las armas del enemigo, por decirlo de alguna manera, para desmontarlo. Y después el tercer bloque es cómo desarrollar ya tu propia soberanía atencional, patrones, claves, sugerencias para que tú te conviertas en el dueño de tu atención. Y entonces tengo bastante, estoy poniendo mucha energía en esto porque creo que es un tema ético fundamental en este momento de la historia, de la cultura, y que la gente tiene que tomar conciencia de esto y recuperar su soberanía atencional, ¿no? Claro, es que si partimos de la base de que supuestamente somos soberanos, pero todo eso está siendo dirigido con un propósito, esto se llama ingeniería social. Así es. Son personas que estudian cómo funciona la mente y cómo funciona también la mente colmena, ¿no? Entonces Mm. saben cómo hacer para llevar a todos por ese efecto rebaño. Si todos van por allí, ah, pues yo también, porque si no me siento fuera de esto, ¿no? Y Así están, es. y están ocurriendo verdaderos desastres, sobre todo en los chavalillos pequeños. El otro día estaba por aquí caminando y se ve mucho. Bebés en el carrito con la madre y con la pantalla del móvil el bebé aquí. Terrible, Si de verdad supiéramos lo tremendamente destructivo, tóxico y negativo que es eso para ese cerebro,
automáticamente cortaríamos con ello. Pero eso lo Pero, hace la madre o el padre porque ellos mismos no son conscientes de ello. claro, O sea, hay que claro, empezar a educar a los educadores, ¿no? eso es. A los padres. Exactamente. Sí, un tema Bien. recurrente que tengo es cómo nos podemos quejar del mundo que vivimos hoy, que está siendo manejado por adultos, y cómo podemos pretender quejarnos del mundo futuro si los adultos de hoy no estamos haciendo nada con la base, que son los niños, que serán el futuro del planeta. Entonces, Así es. imagínate dentro de 20 años lo que puede ser esto si no surge una conciencia con esto. Una falta de atención tremenda, cero perseverancia, cero paciencia, cero ponerse objetivos, cero observarse, todo meterse de lleno en ese personaje virtual, ¿no? que te creas, porque en Ujú, realidad es tan triste que prefieres ese personaje que tu propia vida. Cuando ujú. sales de ese Sí. personaje y observas tu vida, dices, no te gusta. Y estamos yendo para ahí. Entonces, bueno, el que decida ir por ahí, que vaya, pero evidentemente, lo comparto contigo, no lo recomiendo en absoluto. De hecho, yo me he borrado Instagram ya definitivamente, porque nunca me gustó, y cada vez que entraba decía, uff, pero ¿qué es esto, por favor? Un peso aquí en los ojos encima, uf, Entonces, ¿cómo vas a difundir esta entrevista? en YouTube, ¿Ah, solo en YouTube? claro. En Facebook, ¿no? No, Facebook no tengo. Pues Instagram y Facebook y YouTube es del mismo, es de Meta. Mm. Es todo el mismo jefe. Sí, lo que pasa que he decidido centrarme solo en YouTube porque no quiero fomentar esa cosa de rápido, de comida barata, de estar así, sino que, oye, mira, el que quiera escuchar esta entrevista ya sabe que es una entrevista de 40 minutos y se sienta con su infusión, con su merienda y la escucha tranquilo. Quiero fomentar eso, la calma, el observar, el no ir corriendo siempre detrás de algo. ¿Sabes? Sí, Ese es el propósito. Si veo que algo es muy tóxico, no quiero fomentar eso. No me parece coherente para mí. bueno. ¿Sabes? Así que nada, Dokusho. Bueno, Pues ha sido un placer enorme. Dejaré en la caja de descripción la información de este curso que vas a iniciar. Súper interesante. No quiere mm, decir esto, entiendo, que reneguemos por completo de la parte tecnológica, porque es importante, no, sino que sepamos manejarla con sabiduría. así Que es, eso es, así es. porque también tiene cosas buenas. Claro que sí. Muchas gracias, Juanjo, por la oportunidad. Y nada, seguimos en contacto para seguir colaborando en otro Eso momento. es. Ha sido un placer, Dokusho. Te agradezco mucho tu tiempo y tu sabiduría. Muchas gracias. Cuídate. Un abrazo.